el género de la persona, la identidad de género de esta persona es la que cómo se autopercibe esta persona, ¿sí? Entonces salimos de las únicas dos opciones, hombre o mujer, a cómo se perciba esta persona. Por eso también entendemos que esta ley no es binaria, porque si una persona se autopercibe de travesti, trans, no binaria, se está autopercibiendo de esa forma y la ley la ampara. Lo que también hace esta ley es plantear como en el plan médico obligatorio, o sea, algo que te tiene que asegurar en Argentina o el gobierno a través de la salud o tu obra social o prepaga, te lo tienen que asegurar y son las adaptaciones corporales, le decimos, porque antes lo que se decía era una reasignación de género y lo que entendemos es que lo que más se pudo observar, principalmente acá, es que no todas las personas quieren una reasignación de género como se planteaba, o sea, hormonización, cirugía, adaptación pectoral y cirugía de genitales reproductores. Por lo cual, lo que se entiende es que cada uno puede utilizar y hacer de este de plan médico obligatorio lo que vaya necesitando, ¿sí? Y principalmente no es necesario ni un diagnóstico para esto, ni un acompañamiento médico para esto, ni que alguien te diga si podés ir hasta acá o no. Lo que se plantea es que la persona puede hacer de su cuerpo lo que sienta que su cuerpo necesita para verse de la forma que se autoidentifica, ¿sí? Por lo cual, lo que estamos planteando hasta ahora, lo que se plantea a través de este plan médico obligatorio y a través del programa de salud sexual y reproductiva, por ahora solamente podemos plantear una adaptación hormonal o la adaptación quirúrgica. Pero hay un montón de otras opciones que las cuales también vamos a ir viendo que van apareciendo y que las personas van necesitando, que van más allá de eso. Por ejemplo, hay muchos requerimientos de fonoaudiología, de entrenamientos físicos particulares, de personas que solamente quieren ser acompañadas o modificar su hormona a través de alimentación, o sea que no es solamente una opción, sino que es la que la persona va necesitando para adaptar su cuerpo a lo que esa persona se siente identificada, ¿sí? Estos datos que para mí son importantes, porque principalmente plantean que la sapiencia médica, o sea, yo sé lo que por ahí muchos que tal vez estudiemos hace más tiempo, lo que más nos decían, nos dicen en la facultad es que uno sabe, uno entiende lo que está bien para la persona. Yo, esta medicación te va a hacer bien, este tratamiento está bien. Y lo que acá entendemos es que como no es una patología, sino que nosotros acompañamos según lo que sabemos y le asesoramos a la persona según lo que mejor le puede llegar a hacer para su salud, en este camino de adaptarse físicamente para lo que la persona quiere y desea hacer, ¿sí? Eh, Esto en Argentina quedó muy claro en el 2012 en lo que es leyes y lo que se puede entender. Recién a nivel mundial quedó claro, recién el año pasado, con este cambio en la clasificación internacional de enfermedades, porque recién el año pasado se despatologiza a la transexualidad y al travestismo, que eran las opciones que habían antes de este cambio. Entonces, a nivel mundial, recién ahora se están planteando estos cambios que nosotros sí teníamos desde el 2012. Entendiendo que la ley sale en el 2012, pero obviamente las leyes salen y después nosotros vamos aprendiendo. Tuvieron que apodarnos otras leyes, por ejemplo, la ley de educación sexual integral, sin información, seguimos patologizando porque no entendemos ni siquiera la diferencia entre sexualidad y género. Por si las dudas, la voy a aclarar. La sexualidad significa hacia qué persona o hacia qué género la persona se siente atraído sexualmente, y el género es cómo se autopercibe esa persona. Son cosas totalmente distintas y no van de la mano. Una persona puede ser trans y hetero, puede ser trans y gay, o puede ser cis y gay, y serían cosas distintas. Si necesitan, podemos hacer un poco más de hincapié en esas categorías. Em,
Lo importante también, bueno, el cambio en Argentina, tuvimos este cambio de paradigma en el 2012, a nivel mundial se dio recién el año pasado, pero estos cambios de paradigma, si no tienen un contexto, la verdad es que a veces no nos llevan hacia lugares muy lejanos. Sí se empezó el programa de salud sexual y reproductiva, está a nivel mundial, está a nivel, perdón, a nivel mundial no, está a nivel nacional. Trabajo en la parte de otras provincias, garantizando estos derechos, las hormonizaciones, las cirugías y los acompañamientos. Eh, Entendiendo que tenemos la parte legislativa, lo que a veces viene faltando mucho también puede ser la voluntad política, los presupuestos. Em, yo trabajo hace un año y medio en el programa de salud sexual y reproductiva en San Martín. Em, la verdad que entendiendo que San Martín es una ciudad un poco más chica, entendiendo los conceptos que también hay en ciudades tal vez con más población rural, eh, para mí, una persona trans, no binaria, ir a un lugar así a trabajar en estas temáticas tan desconocidas o mal conocidas para una gran parte de la población, se vio muy difícil porque si uno no tiene el apoyo de las instituciones, si no tenés el apoyo de tus compañeros, o si no tenés mínimamente lo necesario para trabajar, la verdad que uno se da cuenta que a veces estos programas o estas nuevas leyes se sustentan en el laburo cotidiano de muchas personas que principalmente lo hacen por voluntad, por compromiso, por militancia, pero no hay un sustento que vaya a perpetuar estas situaciones si estas personas desaparecen, que para mí es algo que me viene rondando mucho la cabeza. Yo aparte de estar o sea, aparte de trabajar con el colectivo, con lo que sería la parte de hormonizaciones y cirugías, yo obviamente que no hago la cirugía, sino que conecto con el programa, realizo interrupciones legales del embarazo en el hospital. La verdad que empezamos en un hospital, digamos, objetor, entendiendo que eso no puede ser, eso es totalmente ilegal. Para los que están estudiando abogacía van a saber un poquito más que yo. En un hospital objetor donde la palabra aborto totalmente es una mala palabra, empezamos tratando de, aparte, entendiendo que al no tener un apoyo institucional y del resto, uno empieza sintiéndose que está haciendo algo fuera de la ley casi por momentos. Eh, Imagínense, eh, uy, perdón, se me cortó un segundo. Imagínense lo difícil que es empezar con estas temáticas en estas instituciones, en estas sociedades eh, que tienen a veces conceptos más conservadores con respecto a la sociedad. Eh, Imagínense lo que es en esas sociedades, en esas culturas, ser una persona trans o ser una persona no cis, o querer acercarse a la salud siendo una persona no cis o saliendo de la cis heteronormativa. Eh, la verdad que por este trabajo que vengo haciendo hace un año y medio, he podido conectar con algunas personas del colectivo eh, y la mayor queja principalmente es, ni siquiera es que se ven a veces, ven la discriminación desde el profesional de la salud. No es solamente los médicos, los enfermeros quienes producimos las discriminaciones, sino principalmente a veces les pasa desde la puerta, profesionales y no profesionales, continuamos con esta discriminación porque una ley que tenemos desde el 2012, que venimos laburando, pero que no tiene un apoyo institucional, presupuestos que hagan que se pueda trabajar de forma correcta y transversal, y que no hay la suficiente información, no hay mala información
para el público o para las demás personas, sigue siendo muy difícil de llevar a cabo. Entonces, por más de que la parte legislativa esté clarísima, sí, está la ley, no se llegan a cumplir un montón o sea, no se llegan a cumplir esos derechos o no llegan a alcanzar a esos derechos un montón de personas, quedan fuera de esto porque no hay un sustento que todavía logremos armar de forma eh, que perdure o que vaya más allá de la persona que esté atendiendo a esa persona, o sea, del médico que esté atendiendo o del lugar donde está atendiendo. No, o sea, que básicamente, o para redondear, cuál era lo que quería eh, plantear, que por más de que tengamos una ley que fue revolucionaria en el mundo, que dimos el primer paso, si no tenemos políticas transversales con respecto a esto, si no tenemos un apoyo desde las instituciones, si no tenemos presupuesto, más información, capacitación o sensibilización constantemente hacia las personas que van a ser los efectores de estos derechos, seguimos sin poder garantizarlos para siguen sin ser derechos universales, siguen siendo para unos pocos, para los que llegan a la información, para los que tienen el contacto, para los que ya venían yendo al hospital, para los que tienen alguna otro privilegio como prepaga o que pueden pagar las hormonas más allá de lo que sea salud. Eh, por más de que vengamos teniendo cambios de paradigma, las mentalidades vengan cambiando, eh, para las personas que no cis o que estamos dentro del colectivo LGBTQN y más, como estos son leyes que van como emparchando ciertas cosas, pero no entendemos que la salud no solamente va a venir porque tengamos en el plan médico obligatorio asegurado la hormona o la cirugía, sino que también yo necesito saber que voy a poder contar con una buena atención, saber que voy a poder contar con un lugar para habitar, saber que voy a contar con un trabajo. Sigo sin poder lograr una salud y sin poder acceder a la salud y sin, además, desde los programas, sin poder garantizarla hacia todo el colectivo. Más o menos como para empezar, era lo que quería decir. Genial, claro. Muchas gracias. Bueno, está con nosotros Ale Mancilla, que, bueno, Ale, queríamos que nos comentaras un poco sobre qué pensás vos sobre los desafíos y luchas que continúan aún vigentes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Me uno, bueno, desde Córdoba acá saludándoles. Eh, Voy a empezar rápido. Me parece que ahí Jero ha podido propiciar grandes debates que todavía nos estamos dando, ¿no? Y hablando sobre estos nuevos desafíos que como colectivo, como comunidad todavía nos pone nos pie de lucha, nos pone a militarla y a vivirla, ¿no? Jero había hablado sobre dos leyes sumamente importantes, ¿no? La ley de identidad de género y a nivel internacional esto de la despatologización de las identidades trans, que también dio pie a poder vincular mucho de la salud al a los colectivos que veníamos visitándola, ¿no? Y mientras hablaba, yo decía, wow, ¿no? Esto de estar tan lejos, pero también a la vez estar tan cerca con esto de lo que nos pasa, ¿no? Como comunidades, es lo que yo creo que nos une, ¿no? Y por lo menos para mí tiene que ver con el acceso, ¿no? Yo creo que la ley de identidad de género y muchas otras leyes han sido pies fundamentales para para los colectivos, para las comunidades LGTBIQ+, pero no propiciaron avances concretos que tienen que ver, ¿no? Nosotros cuando hablamos de salud, siempre lo tenemos que ver desde un lugar mucho más integral, mucho más amplio, y no en términos hormonales o en términos, como bien lo decía Jero, ¿no? Esto de pensarle a la salud desde esta integralidad, ¿no? Ni hablar de que hace poquito también tenemos
una ley de salud mental que también ha empezado a empujar estas historias que necesitamos reacomodar en términos de acomodarlo, ¿no? En términos de equiparar, ¿no? De decir que ante la ley y el acceso somos todos, todas y todos iguales. Ahí yo creo que, como venía diciendo, la ley de identidad de género a nivel nacional no propició avances concretos, ¿no? Esto se profundizó con en este momento que estamos hablando, ¿no? Esto del confinamiento obligatorio, la pandemia, ha hecho que muchas de las situaciones de los colectivos, de las comunidades LGBTQ+, se encrudezcan, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos parte también de la Asamblea Trans Travesti de Córdoba y ahí pudimos como visibilizar lo mucho que las compañeras y los compañeros estaban atravesando, ¿no? Cuando hablamos también de tener esta perspectiva integral, hablamos también de estas existencias tengan sustento y una mirada en cuanto al acceso laboral, que sabemos que es una lucha que venimos sosteniendo los colectivos ya de hace mucho tiempo. El acceso a la vivienda, que bien lo hablaba Jero, esto, ¿no? Ha hecho de que nuestras existencias tengan que ser subsanadas o intentando sobrevivir en espacios colectivos, en albergues colectivos, en albergues comunitarios, en hoteles comunitarios, ni hablar de que quienes podemos acceder a contratos de alquiler lo hacemos de manera precaria, intentando, quedando a la merced y voluntad de los locadores de los locadores, ¿no? Entonces, es complejo cuando no miramos desde la integralidad, ¿no? Y cuando hablamos de salud, básicamente también hablamos de esto, ¿no? Del acceso, de que al final terminamos sosteniendo nuestros cuidados, no, lo que nos pasa a través de poques profesionales, como lo decía Jero, a través de poques consultorios, nosotros le decimos acá consultorios amigables, no sé cómo le dirán allá, si consultorios inclusivos. Consultorios inclusivos creo que es la palabra concreta, pero bueno, acá en Córdoba, en lo que está, en lo que va del año y lo que va lo de la pandemia, solo tenemos un consultorio inclusivo sostenido en tiempo, pero que no deja de tener el déficit de todo sistema sanitario, ¿no? Entendiendo de que si ya a alguien heterosis se le complica, imagínense para este lado del colectivo cómo se nos complica acceder al acceso a la salud, ¿no? Y hablar del caso de los compañeros seropositivos que siguen peleando por sus tratamientos retrovirales, las compañeras, los compañeros que están empezando o tienen que continuar con sus tratamientos hormonales, el tema que complica cuando sos del interior y tenés que ir a las capitales a retirar tus medicamentos, tu medicación. Entonces, todo esto ha hecho que se encrudezca todo esto es lo que pasamos. Que esto no es que viene ahora o se profundizó, sino más bien viene de un sistema deficitario, blando, con pocas políticas públicas, y es ahí donde ponemos el foco, ¿no? Nosotros desde Libres y Diverses sostenemos el observatorio que registra los casos de violencia hacia el colectivo LGBTIQ+, perdón, también estamos ahí, quiero con las siglas. Y por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos, bueno, por ejemplo, el último 28 de junio largamos nuestro último registro, entonces daba cuenta de que el 45% de los casos o los hechos violentos era básicamente las identidades trans, ¿no? Entonces, esto engloba toda una situación que venimos sosteniendo a los colectivos, que venimos empujando, que venimos tratando de cuidar, tratando de fortalecer los canales, tratando de sostener los vínculos, ¿no? Con quienes nos venimos juntando para poder transitar estas cosas, ¿no? Entonces,
Y es acá donde sostenemos, como Jero lo decía, la falta de políticas públicas, ¿no? La falta de políticas estructurales, ¿no? Tenemos el caso del Potencial Trabaja, que ha podido incluir a muchas compañeras, pero hay muchas compañeras también que quedaron afuera, ¿no? Y eso da cuenta de que son políticas que trataron de parchar, como decía Jero, trataron de parchar una realidad de la cual todavía seguimos estando afuera. Entonces, va ahí aquí la necesidad de no solamente tener políticas concretas a nivel nacional, por la necesidad de que las instituciones puedan ser eh, confortables, amorosas ante nuestras identidades, ante nuestras realidades, ante lo que venimos pasando como el colectivo, ¿no? Sino que también necesitamos una sociedad eh, eh, que sea protagonista también de esta lucha, ¿no? Necesitamos nuevos planes de estudio, necesitamos más profesionales, no solamente de la salud, sino también de todos los espacios para que entienda que esto es una construcción que tiene que darse colectiva y que tiene que darse eh, en términos generales. Y acá termino para avanzar con algunas preguntas o algo y me pongo a disposición. Les mando un beso grande. Muchas gracias, Ale. Ahora nos acompaña también Rocío Cruz. Eh, nosotros habíamos armado algunos interrogantes en torno a la temática con el objetivo de profundizar sobre algunos temas puntuales. En este sentido, nosotros queríamos saber tu perspectiva sobre la posibilidad de construcción de estrategias que tengan como objetivo disminuir la discriminación y la exclusión. Bien, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Les hablo acá desde Córdoba, por ahí me presento, mi nombre es Rocío Cruz Álvarez, soy médica también, residente de medicina familiar y bueno, participo en otros espacios de articulación. Por ahí, bueno, han hablado ya bastantes cosas respecto al acceso a la salud y demás, que estuvieron muy interesantes y comparto plenamente el análisis que venían haciendo. A mí me parece que en cuanto a estrategias desde los equipos de salud para disminuir la discriminación o la exclusión, creo que primero desde nuestro lugar como profesionales de la salud tenemos que entender a la salud como un derecho, ¿no? O sea, me parece que eso es lo básico, entender que todas las personas, sin importar eh, su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género, lo que sea, tienen derecho a recibir la misma calidad de atención todas las personas y hay que saber nombrarlas y saber reconocerlas. Tenemos infinidad de leyes que eso, enmarcan nuestra consulta, nuestro accionar médico o de cualquier otro profesional de la salud, y que sin embargo no las respetamos, y me parece que ahí el principal problema es, o sea, desde donde venimos, desde las universidades, en principio. Yo me formé en la Universidad Nacional de Córdoba y creo que la primera vez que se mencionó algo de las personas trans fue como en una clase de parasitología, porque eran personas que tenían, ponerle, determinados más parásitos, una cosa horrible. Nunca desde una perspectiva de derechos o de esto de reconocer la identidad de la otra persona y que ya hacía años que estaba la ley y demás. Es como que me parece que los y las docentes no sé, no han insistido en la mayoría de las cátedras, creo en general, o al menos lo que veo, como para que tengamos primero una noción al respecto. Es como que después una llega a la guardia y se encuentra, obvio, porque existen las personas trans, travestis, no binarias y demás, y por ahí no tenemos el tacto, no sabemos cómo abordarles o por ahí a qué cosas deberíamos prestarle más atención. Entonces me parece que una de las primeras herramientas para que desde los sistemas de salud en la consulta no sea un horror que los atendamos, sea, por supuesto, la formación, principalmente en perspectiva de género
con una mirada diversa, disidente. Y obvio, extender esa formación con perspectiva de género a todo el personal aparte que trabaja en las instituciones sanitarias. Digo, cuando el administrativo te registra y por ahí todavía no hiciste el cambio registral y como que, no, pero tu DNI dice esa cosa que sigue sucediendo, porque bueno, esas personas no están capacitadas o bueno, no quieren reconocer eso. Entonces eso también es como que algo que debería ser generalizado y por supuesto no depender de la buena voluntad, como veníamos diciendo, de cada uno de querer capacitarse o de saber, porque a los que estamos acá nos mueve este tema, nos interesa, bueno, por vivirlo en carne propia, por entenderlo como una problemática súper importante. Entonces no puede quedar solamente eso en nuestra buena voluntad, sino que, como dijeron anteriormente, tienen que haber políticas públicas y direcciones desde cada centro de salud, hospital, vacunatorio, lo que sea, en todos los niveles de atención, tienen que haber capacitaciones al respecto. Así como ahora de a poco se está insistiendo con el tema de la ley Micaela, que incluye esta temática también, creo que también debería haber algo como más de especificidad para las disidencias. Recientemente, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación largó una nueva guía que está buena. Por ahí sería interesante que se difundiera más al respecto, que se hicieran campañas de difusión masivas. También es importante como que haya una sensibilización a la población entera, porque en general esto de la exclusión y la discriminación yo creo que tiene mucho que ver también con el desconocimiento. O el no bueno, esto, la falta de empatía, el no entender lo que le pasa a la otra persona, y quiero creer que la mayoría de las personas no son malas, sino que les faltan tal vez herramientas como para entender que la otra persona es distinta a mí y sin embargo se merece los mismos derechos que yo. Eso por un lado. Después también algo que también me resulta como un poco contradictorio, esto de que acá en Córdoba hay muchos de estos consultorios inclusivos o amigables, como decía la Ale. Yo de hecho trabajo en el Hospital Príncipe de Asturias de Villa Libertador, acá en Córdoba, que es un hospital municipal y es como que está referenciado como el hospital de referencia para el colectivo LGTBIQ+. Y es raro porque es como que no deberían cruzar todas las, porque encima queda pasando circunvalación, es como bien periférico. No debería cualquier persona atravesar toda la ciudad para venir a este único hospital, donde en teoría estábamos como más capacitados, que te digo que no tanto. O sea, un equipo de medicina familiar y de trabajo social que lo sostiene. Hay también de gineco. Pero es como que por ahí estas cuestiones que queremos tal vez ser más inclusives o brindar especificidad, cuando en verdad deberíamos diversificar y ampliarlo, que en todos los hospitales se debería garantizar la atención, no debería existir un consultorio exclusivamente para las personas. Por supuesto que para acceder a un tratamiento de hormonización necesitamos al endocrinólogo o a quien sea como para hacer un seguimiento más estricto, pero digo, la consulta, que de cualquier control de salud, cualquier consulta, bueno, ahora eso está un poco interrumpido por la pandemia, pero cualquier consulta emergente que haya, eh, debería poder dar respuesta a cualquier profesional, digamos, no es que deberían solamente ir a la guardia de tal hospital porque ahí somos más piolas o no. Eh, Eso es como que me parece que deberíamos abogar porque haya capacitación y, digamos, los profesionales y las profesionales aptas para poder trabajar en todos los espacios y en todos los niveles. Y como también dijo Ale, esto también no puede ser que sea en un lugar nomás de la capital, sino que tiene que haber también en espacios del interior, llegar a todos los espacios, ese creo que es el mayor desafío. Em, y no sé, a ver, ¿qué más podemos hablar? También te quería consultar,
Sí. cómo se vienen trabajando en el ámbito de la salud en este contexto de la pandemia tan complejo, qué beneficios y desventajas pueden surgir a raíz del teletrabajo. Bueno, hay como diferentes experiencias. Yo estuve averiguando, porque bueno, esto yo sé la situación de mi hospital en concreto, que las consultas que estaban en seguimiento para hormonización y estos tratamientos se continuaron de manera virtual, así esto de la telemedicina. Eh, lo cual por un lado está bueno porque se puede seguir garantizando la atención de las personas y uno evita la circulación y demás. Em, pero en otros lugares también vi que se están continuando con las consultas presenciales, con los laboratorios y demás. Em, o sea, como que cada espacio un poco que lo adaptó a la realidad y a la capacidad que cada institución tiene. Em, También, bueno, cada espacio tiene, por ejemplo, en mi hospital, como es de segundo nivel, no tenemos el laboratorio para hacer todo el seguimiento hormonal que es necesario cada determinados meses, sino que hay que derivar para ir a otro espacio y garantizar el turno y demás. Que esto es una logística que antes se hacía, pero que en este momento está como un poco suspendida, al menos desde el sistema municipal. En la provincia, en otros hospitales de mayor complejidad, sí se están haciendo los controles hormonales, sí están habiendo consultas presenciales y, bueno, en mi hospital, por ejemplo, no se está agregando gente nueva, hay gente en lista de espera actualmente para comenzar con los tratamientos hormonales. Creo que hay alrededor como de 30 personas esperando bastante. Pero en otros espacios, por ejemplo, acá en Córdoba es muy conocido el Hospital Rawson, es como también un hospital de referencia provincial en cuanto a lo que es infectología, y los tratamientos de VIH y demás, y también toda la parte de las hormonizaciones. Y en este momento ese hospital está abocado 100% a, bueno, la cuestión de la pandemia, es un hospital COVID, digamos, la internación es solamente para eso y casi todas las consultas están con eso. Entonces todo ese servicio de ginecología, endocrinología y demás está trabajando en otro hospital, en otra zona de la ciudad y bueno, y en ese espacio sí se están garantizando las atenciones. Em, Como, bueno, un poco venían diciendo antes, la pandemia ha, por supuesto, mostrado, ha exacerbado todas las desigualdades sociales de todos los sectores y, por supuesto, las disidencias han sido las más afectadas por, bueno, todas estas vulneraciones que comentaba Ale, el no acceso al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, la violencia exacerbada. Y por supuesto se ha visto resentido en algún momento, bueno, por supuesto la atención presencial y el tema del acceso a los medicamentos, el llegar o no a la institución y demás. Em, yo creo que por un lado esto del teletrabajo es una buena respuesta, me parece que se puede permitir el seguimiento y demás de las personas, pero es también una limitante porque hay personas que no tienen wifi o que no tienen datos, que no tienen, o sea, la brecha digital es también una cuestión de clase bastante heavy, que se ve también en las cuestiones educativas que se han interrumpido. Si bien se siguen dando las clases y demás, hay familias que no pueden acceder a eso y bueno, lo mismo creo que sucede en estas consultas que por ahí eh, bueno, una termina accediendo la gente que normalmente puede acceder a más cosas porque tiene un mayor nivel adquisitivo también. Eso es como algo que no hay que, o sea, que hay que saber que, bueno, hay gente a la que todavía no estamos llegando con esa forma y que tal vez habría que tener prioridad con esas personas para así garantizar la cuestión más presencial. Em, y bueno, a mí personalmente no me gusta mucho esto de la virtualidad, me gusta mucho el tema de la relación médico y paciente y estar ahí, bueno, el- no es lo mismo, no es lo mismo revisar, no es lo mismo hablar, estar ahí, no, para nada. Pero bueno, es algo, es mejor eso que nada, así que, bueno, mientras se pueda sostener de manera ordenada y demás, me parece que está bueno.
Muchas gracias, Ro. Ahí vamos a abrir el espacio de preguntas. Ahí en el chat, no sé en qué parte está el chat, pueden hacer las preguntas para los disertantes, chicas. No sean tímides y pregunten. Bueno, recién creo que hicieron una pregunta. Prisi, la respondiste. Ya, ya la respondió Jero, ya está. Ya la habías respondido. No la había visto. Igual, si quieres, la puedo responder. Con respecto a los tratamientos, como decía Rocío, por lo menos acá en Mendoza, se frenaron los nuevos tratamientos por una cuestión de que era muy difícil con pandemia. Si la mayoría de los profesionales fueron dirigidos a lo que es COVID, principalmente en el Hospital Central, donde se hacen acá los tratamientos. Nosotros tenemos, yo puedo ser referente de San Martín y hay otros referentes, pero los tratamientos se comienzan con el endocrinólogo en el Hospital Central. Se frenaron los nuevos tratamientos. Las personas que venían de tratamiento hormonal continuaron. Por ese lado, por suerte, no hemos tenido hormonas para poder mantener esos tratamientos, que eso también ha sido toda una lucha. Por lo menos el año pasado costó mucho mantener el caudal hormonal, pero no se han empezado nuevos tratamientos. Ahora estamos metiendo un poco más de presión, porque más o menos tenemos el número en espera que tienen en lo que decía Rocío, más o menos como 30 personas. A mí me pasa mucho que, bueno, como me pueden contactar por redes, donde sea, me preguntan mucho y hemos metido un poco más de presión para intentar empezar tratamientos nuevos. Lo que sí, lo quiero informar por una cuestión también de que creo que no se informa desde el gobierno ni desde el programa. Se van a empezar ahora dentro de poco, que no se estaban haciendo en el central, a hacer vasectomías, obviamente con turnos, y tripsias, o sea, ligaduras de trompas, se van a empezar a hacer ahora en el central con pandemia, que para mí eso es importante, el acceso a los anticonceptivos y más. El acceso sin prejuicios a los anticonceptivos viene siendo una lucha que se nos viene complicando bastante, por lo menos en Mendoza y más en los hospitales alejados de la ciudad, como San Martín. El paternalismo del médico diciendo no, no, no ahora no te puedes hacer una tripsia ahora porque vos sos muy joven o no has tenido hijos, o lo que le quieran plantear viene siendo la primera respuesta que tienen la mayoría de las personas. Y bueno, dar un paso adelante como garantizar vasectomías o ligaduras en pandemia, para el programa de salud sexual y reproductiva es un paso importante y es una garantía que por lo menos a mí me enorgullece. No es que yo lo haya elaborado particularmente, pero como programa me parece que algo que hay que saber y sentir que, bueno, vamos teniendo pequeñas luchas ganadas. Nada, eso. Totalmente. Ahí hay otra pregunta que dice, Magalí dice, en caso de querer acceder a tratamientos como son los pasos para lograr contar con el tratamiento. La vuelvo a leer. En caso de querer acceder a tratamientos como son los pasos para lograr con el tratamiento. Esa es una pregunta que hace. Ah, se comió una coma. Ahora sí. Pero yo leo y yo distingo comas. Bueno, esa es una pregunta. No sé quién la quiere responder. Abierta a todos les disertan. Y yo creo que depende un poco eso de Eh, cada institución. Por ley, por la ley de identidad de género, va a través del programa Remediar, baja nacionalmente las cuestiones de hormonización y bueno, cada provincia eso lo gestiona y cada municipio, hay como muchos niveles, bueno, hay nivel municipal, hay nivel provincial y a nivel nacional de salud. Algunos están más aceitados que otros y llegan las cosas más fácil, en otros un poco más complicado. Acá en Córdoba como que la dirección de maternidad y bueno, que sería lo de salud sexual, todo junto, como que ahí ellos reciben y ellos después eh, distribuyen. Y a su vez, por ejemplo, en mi hospital, la municipalidad era un poco la que se hacía cargo de comprar los tratamientos, que bueno, también estuvieron un poco interrumpidos. Y por ejemplo, en mi hospital
hospital consiste en tener consulta con el servicio de medicina familiar, con el servicio de trabajo social y con el servicio de endocrinología. Se hacen como unas consejerías como para explicar bien en qué consiste el tratamiento, digamos, informal, porque tiene sus efectos adversos, como cualquier tratamiento y cualquier droga que uno indica. Es importante saber las consecuencias que puede llegar a tener. Eh, bueno, y los efectos esperados, hacer también todo un acompañamiento más integral y psicológico, ver si hay alguna situación también que haga falta acompañar, aparte de la cuestión más hormonal. Y bueno, y después se gestiona, se va pidiendo, digamos, y después como que mensualmente o ahora por ahí se entrega por 3 meses para que no tengan que venir más seguido, lo pasan a buscar. En este momento en mi hospital, por ejemplo, no están recibiendo gente nueva, pero en otros sí. Pero bueno, eso normalmente entiendo que hay como una consulta inicial, se valora riesgo cardiovascular, otras cosas, y se, se inicia la gestión del tratamiento. Bueno, igual, para que más o menos quede claro lo que es acá en Mendoza, también hay distintos, como les decía, referentes o efectores en lo que es la periferia. También tenemos el tema, como contaba Rocío, con respecto a su hospital, que por ejemplo en mi hospital no podemos hacer hormonas, por lo cual todo se está centrando en el hospital central, que es el único que tiene el laboratorio para hormonas, tiene el endocrinólogo. Ahí lo que también se va a hacer es, se hace una consulta con un psicólogo que hace, sería como una consejería también, no es que estás obligado a ir a un psicólogo, sino más o menos para que te explique y te va dando las pautas y para que te pueda llegar a acompañar. Pero por ahora está todo centrado en ese hospital. La idea es también ir abriendo un poco esto. Por ejemplo, o sea, los que son de Mendoza entenderán que desde Mendoza hasta San Martín, donde está mi hospital, son 50 kilómetros. Ya en pasaje de colectivo es muy caro, entonces entendemos que el colectivo está con necesidades de vivienda, de trabajo, de salud. Imagínense lo que es para empezar una hormonización mínimo tener que viajar 3 veces a Mendoza. Es bastante complicado, no accede cualquiera, acceden unas pocas todavía, pero bueno, todavía sí, ahora todo el comienzo de tratamiento hasta ahora es en el Hospital Central. Después se puede continuar en las periferias, pero siempre desde el Hospital Central es donde van a salir las medicaciones. Bien, muchas gracias. Ahí, Silvi nos pregunta, ¿creen que la precariedad de las instituciones han aportado a la desigualdad, discriminación, etcétera? Bueno, es obviamente que no solamente o sea, la precariedad de las instituciones, capacitaciones y con los presupuestos que contamos, no solamente recae en el peso de las personas no cis, o sea, eso lo ve cualquier persona que tiene que acceder al sistema público de salud, o sea, o tenemos o no medicamentos en este momento por pandemia y por falta de variedad de profesionales. Por ejemplo, con suerte tenemos un otorrinolaringólogo, con suerte un gastroenterólogo a 30 kilómetros. En este momento no tenemos especialidades, por ejemplo. Eh, lo que, bueno, que viene siendo un factor de pandemia en general para toda la población es que como no vienen los controles y no se viene haciendo un seguimiento de los pacientes porque solamente los hospitales o los centros de salud están para lo que es emergencia, urgencia, eh, vienen llegando a un extremo la mayoría de las patologías para todas las personas. O sea, eso no es algo que solamente lo podamos ver en las personas no cis. Es algo que el sistema de salud todavía tiene una deuda que pagar, que es que el servicio sea universal y no lo es todavía en absoluto para ninguna rama. Sí, tal cual. Yo creo, o sea, el haber tenido que reorganizar el sistema de salud para dar prioridad a lo del COVID, ha sobrecargado, por supuesto, todas las consultas, explotan las camas, al menos acá en Córdoba está casi, no sé, 80% lleno o más. Em,
Y como dijo Jero anteriormente, no es que hay, o sea, algo que no le suceda a toda o sea, a toda la población que estaba en algún tratamiento crónico, por ejemplo, un hipertenso, o incluso al principio las embarazadas hasta se vieron con interrumpidos sus controles, hasta que se logró acomodar, digamos, es como que ha ido mutando y yo creo que de a poquito vamos perfeccionando y demás, pero no da, o por supuesto el sistema no da abasto y aparte la parte privada no ayuda, porque donde deberían dar respuesta a las obras sociales no lo están haciendo y todos los hisopados del universo lo estamos haciendo en los hospitales públicos, no están sucediendo en la parte privada. Es como que, bueno, yo no estoy muy escéptica o muy negativa con ese tema, pero yo creo que esto sí pone en jaque y para futuro me parece que demuestra que nuestro sistema de esta forma como funciona actualmente no puede seguir siendo y que va a haber que modificarlo. Y eso también creo que tiene que ver con que las personas también se apropien de esos espacios públicos, de los hospitales, de los centros de salud, que los entiendan como propios, no algo a lo que van a acceder a un servicio, sino como algo que forma parte de la comunidad dentro de esto de sus derechos y demás, como algo que también les es suyo. eh, y que bueno, también sean actores y actrices que puedan presionar no presionar, impulsar a los gobiernos y a los estados para que en conjunto veamos una solución que esté mejor que lo que tenemos ahora, porque a otra pandemia no sé si la vamos a pasar. Ahí tenemos otra pregunta. Ahí nos pregunta Carimer si hay organizaciones actuales que permitan participar a la comunidad, formarse, recibir capacitaciones. Necesitamos involucrarnos todos para que los derechos se garanticen. Ahora lo voy a leer. Ay. Igual, por lo menos a organizaciones, o sea, por ejemplo, em, ¿No te lo es- encontramos? ah, no escucho. Ale, Me parece que le quedó abierto. sí, ahí está Ale. Perdón, fui yo, sí, estoy en la casa. Es que justo tenía que venir para casa porque estaba trabajando. En cuanto a las organizaciones, me parece que las organizaciones sociales venimos teniendo un protagonismo que tiene que ser acompañado, ¿no? Acompañado en términos generales de una sociedad que viene empujando esas historias, ¿no? Yo creo que el feminismo dio clara cuenta de que la necesidad que veníamos eh, sosteniendo las disidencias para involucrarnos, ¿no? La precariedad de las instituciones tiene que ver con las claras no políticas públicas que se dan hacia favorecer, fortalecer y todas esas cuestiones que acá estamos poniendo en evidencia. A- eh, Además, yo creo que nada de lo que se ha logrado a nivel de lo que es medicina y derechos ha salido sin una organización, sin que las personas se reunieran y pidieran por esos derechos antes. O sea, todo lo que hemos logrado hasta ahora ha sido a través de las organizaciones. Creo que grupos y organizaciones hay por todos lados. La verdad que lo bueno es que también vienen diversificándose. Creo que si uno quiere saber de psicología y género, puede llegar a conseguir una organización o una grupa que lo pueda dar a informar. Si queremos saber de medicina y género también. El tema por ahí siempre es, bueno, es buscar un poco más. Obviamente que la oferta no está tan para todo el mundo como por así, por ahí sí ofertas en otras temáticas. Pero para mí lo importante sí, es las ganas. Yo creo que de ahí partimos todos, de empatizar, de ver la falta de derechos y principalmente, bueno, yo
particularmente entiendo la lucha también desde sentirme con ciertos otros privilegios que también me ayudan a poder tratar de sumar un poco más, ¿no? Si más o menos podemos empatizar y ver lo que sí nosotros tenemos, que las demás personas no, y lo que podemos hacer con eso, creo que ahí se forma una red hermosa. Eh, si es, si es por alguna temática en particular que quieren aprender o capacitarse para un tema, se puede dar a buscar, se busca info, creo que eh, eh, lugares de formación hay. Obviamente que también tenemos el amigable o no amigable, no todos son, lo- no todos son la mejor opción. Eh, pero bueno, preguntando y asesorándonos, asesorándose, y creo que también para eso es importante, qué sé yo, las personas que aparecemos ahora, los nombres que aparecen ahora, no es que aparecen somos cualquier persona a hablar de estos temas. Normalmente somos algunos pokers y preguntando por esos lados siempre podemos llegar a un mejor contacto para la información que necesitamos. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no ya vamos finalizando este segundo ciclo. Si no hay alguna otra pregunta, ¿es ahora o nunca? Menciona, antes de que cerremos, que este encuentro va a estar seguramente subido dentro de poco, en la brevedad, así que él o la que no haya podido participar seguramente va a estar subido. Y en nuestro canal de YouTube, tenemos YouTube, también métanse a YouTube, tenemos YouTube. Bueno, finalizamos entonces. Muchas gracias a los disertantes, les disertantes por participar, por su tiempo, por sus aportes. Muchas gracias. También muchas gracias a los estudiantes que están acá acompañando este segundo encuentro. Y antes de que se vayan, no quería perder la oportunidad de invitarlos a participar del tercer encuentro que va a ser este viernes sobre el abordaje de los medios de comunicación en la salud pública. Así que este viernes no se pierdan el tercer encuentro y muchas gracias a todos por participar. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos. Saludos a Córdoba, Gracias por invitarnos. saludos a San Martín, Chao, muchas chao. gracias. Muchas gracias por el espacio. Saludos.